desenfunde la gloria al Señor. Le pido el favor que su celular lo ponga en silenciador, hermana, hermano, y que mientras usted esté en la predicación, hermana, hermano, use la palabra, use la Biblia. No ande con el teléfono encima, metido en la Biblia ahí, mirando Facebook, redes sociales, no, sino que usted esté en plena concentración, prestando atención. Gloria al Señor, se lo pido en el nombre del Señor. Bien, Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 1. Estamos, Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 1. Dice así el Señor, y vamos a lecturar este precioso texto de la palabra. Gloria al Señor. Dice así, ¿estamos, iglesia? Amén. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas. Amén. He comido mi panal y mi miel. Gloria a Dios. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Cierre sus ojos, levante sus manos y abra su boca. Señor, gracias por esta palabra, Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que nos dé la gracia, la iluminación del Espíritu Santo para poder, Señor, abordarla, predicarla, enseñarla, explicarla. Señor, toma mi vida como el barro, como instrumento. Dios mío, haz de mi instrumento para llevar esta enseñanza a cabo. Dios, que tu pueblo hoy sea bendecido, edificado, prosperado. Señor, enseñado tanto mi vida como la de mis hermanos y los que están conectados desde la distancia. Bendíganos, Padre Celestial. Te ruego que tu palabra corra libremente y sea glorificada, para lo cual tú la envías, así como la lluvia desciende de los cielos y empapa y riega la tierra y hace reverdecer y dar fruto, hierba, para alimentar, Dios mío, a los seres vivos. Así también tu palabra sea prosperada en todo aquello que tú la envías y haga producir frutos al 30, al 60, al 100 por uno. Atamos, reprendemos toda maniobra del diablo, los demonios, de los brujos, de los santeros, de los espiritistas, de los chamanes, de los sortílegos. Los reprendemos en el nombre de Jesús y los sometemos bajo la planta de vuestros pies por el poder de la palabra. Proclamamos liberación espiritual, que esta palabra edifique y bendiga nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, por favor, y a su nombre dele la gloria al Señor, amado hermano. Bien, con la ayuda del Señor vamos a ver un poquito aquí la palabra del Señor, que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Y el Señor me ha regalado este tema bajo el título: Cuando Dios encuentra placer en su huerto. Repito, cuando Dios encuentra placer en su huerto. Como subtítulo le agregué: el encanto de la esposa. Gloria al Señor. Amén. Alabado sea Cristo. Y para esta ocasión, amados hermanos, vamos a ver unas cosas aquí en la palabra del Señor, en el cual debemos entender que nuestra vida, gloria al Señor, Dios nos la ha dado primeramente, pero Dios también desea que nosotros demos frutos, y frutos que sean para bendición. Dios en su misericordia nos ha llamado, amén, a dar mucho, y usted y yo podemos dar mucho con la ayuda del Señor. La Biblia dice que nada puede recibir el hombre si no le fuere dado de arriba. Amén. Que toda dádiva, todo don perfecto no viene de cualquier sombra de variación, sino viene del Padre de las luces. Amén. De Dios proviene la bendición, de Dios proviene el crecimiento, la sabiduría. Gloria al Señor. Pablo dice: yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Así que la honra y la gloria son para Dios, amados hermanos, y que debemos saber también una vez más que nosotros, como hijos de Dios, simplemente, hermanos, somos
instrumentos, simplemente somos vasijas en las manos de Dios, y que a medida de nuestra disposición, amén, Dios usará nuestras vidas siempre y cuando nosotros busquemos su rostro, nos llenemos de su gracia, de su presencia. Por eso en este capítulo 5 habla, gloria al Señor, de dos cosas importantes, gloria al Señor, y que el libro del Cantar de los Cantares es un libro que habla de muchas figuras metafóricas, gloria al Señor, que representa también, amén, la relación del amor entre el esposo y la esposa, amén, y que esto aplica, claro que está bien, el rol dentro del matrimonio del hombre y la mujer, amén, de la esposa y el esposo, pero también, amén, habla de Cristo y su esposa, la iglesia, hermanos, amén. Sabemos que un día estaremos muy pronto en la presencia del Señor, y la iglesia somos todos los redimidos, amén. Un día nos presentaremos delante del Señor todos allá, hermanos, para que el Cordero, Cristo, hermano, dice que Él se casará con la novia, con la iglesia, amén, pero que esa novia tiene que estar vestida de pureza, de blanco, gloria al Señor, amados hermanos. Por eso nuestra vida cristiana, que Dios nos ayude, tiene que ser una vida limpia, amén, como el cristal, pura, una vida limpia, amados hermanos, gloria al Señor. Hay gente que ya no predica de limpieza, ya no predica de pureza, de santidad, hermanos amados. Eso es un tema obsoleto para muchos concilios, muchos predicadores, sino que se han basado hoy en día en un evangelio fácil, un evangelio light, un evangelio de sola prosperidad, de solo éxito humano, de ser empresario, de ser, hermano, victorioso en los negocios, pero no le están enseñando el evangelio bíblico, el evangelio, como decía Charles Spurgeon, el evangelio que confronta, que rasga, amén, que hiere, aleluya, amén. Y ese fue el evangelio que predicó Cristo, amada iglesia, un evangelio que confronta, porque si bien es cierto, si la palabra no nos confronta, hermano, no nos reta, no nos exhorta, no nos reprende, estaríamos perdiendo el tiempo en este lugar. Pero la palabra tiene que hacer efecto en nosotros. Es como cuando la sal cae en la herida, hermano, es como cuando el limón, amén, cae en la llaga y arde, hace un efecto. Y ese es el efecto de la palabra. La palabra, hermano, si hay una herida y cae en la herida, pues tiene que hacer doler, tiene que confrontar, aleluya. Pero que si confronta, aleluya, si hace arder, doler la llaga, es para sanar, para cauterizar, para restaurar. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, el libro del Cantar de los Cantares es una representación del amor entre el esposo y la esposa, lo decía, pero también una figura espiritual de Cristo y su iglesia. Y que este versículo muestra un momento poderoso, amados hermanos. Y mire lo que dice el verso 1. Vamos a desglosarlo partecita por parte. Yo vine a mi huerto. Aquí está hablando del esposo, amén, que se refiere a nuestro amado Señor Jesucristo. Oh hermana, esposa mía, está hablando de la iglesia. Pero eso también nos identifica con cada uno de nosotros como personas. Cuando estamos hablando, gloria al Señor, también hace referencia a un pueblo, a una congregación, a un hogar, a una familia, a cada uno de nosotros. Gloria al Señor, habla de un huerto. Y yo estaba averiguando, gloria al Señor, del huerto. El huerto bíblicamente aquí representa un lugar sagrado, amados hermanos, en el cual habla de comunión. El huerto era un lugar, si lo vamos a mirar primero, descifrémoslo en la escritura. Mire, en el libro del profeta Isaías habla de un huerto, amados hermanos, en el capítulo 5, amén, y habla de la parábola de la viña. Dice: ahora cantaré, verso 1, por mi amado el cantar de mi amado a su viña.
tenía mi amado una viña en una ladera fértil, o sea, de un campo, de un terreno, amén, la había cercado, o sea, la había allí, gloria al Señor, la había encerrado, la había cercado. Esto habla de protección, habla de propiedad privada, y la había despedregado y había plantado vides escogidas, o sea, calificadas o certificadas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Entonces en el verso 2 hace referencia que la había cercado ese huerto. Pero también si miramos en Mateo 21:33, amados hermanos, también Jesús hizo referencia a un huerto, a una viña. Mateo 21:33 dice la palabra aquí: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, o sea, un huerto, la cercó de vallado. Miren, hago un paréntesis. Usted ve que en el capítulo 1 del libro de Job había sido cercado. Satanás sabía perfectamente que Dios había cercado la vida de Job con su familia y todo lo que tenía, hermanos. Todo, la familia, la vida espiritual y las cosas materiales que Dios le había dado. El diablo lo sabía perfectamente. Amén. Por eso usted ve que si un cristiano, hermano, está protegido por Dios, Satanás no lo puede tocar a menos que Dios le permita. Amén. Porque donde hay el cerco de Dios, la protección divina, el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos alaban? Entonces, este hombre, este padre de familia, había plantado ese huerto, una viña, y la había cercado de vallado, hermanos. Eso habla de protegerla. Le había hecho una cerca, un empalizado. Dice antiguamente la historia que los huertos, las vides las cercaban o bien fuera de costados de madera, amén, o de piedras, amén. Yo me alcanzo a acordar en mi infancia, mi papá me llevaba para el cerro, para donde es montaña, hermanos. Y antiguamente se miraban, y en una ocasión íbamos de a caballo, y le dije: papá, ¿qué son todos esos cercos como unas carrileras de piedra encarrada así amontonadas? Decía: pues eso antiguamente la gente, para hacer sus divisiones de sus potreros, de sus mangones, de sus majadas, de sus corrales para tener sus ganados, hacían sus divisiones, sus cercos en puras lajas, en puras piedras, hermano. Y esas piedras, ¿quién las movía? Nadie. Y hasta el día de hoy permanecen. Yo sí lo he visto personalmente. Y eso me hace acordar de las épocas antiguas aquí de la Biblia, donde ese huerto lo había cercado, y en ese cerco o en ese huerto había formado en ella un lagar, o sea, donde procesaban las uvas, donde sacaban el vino allí en ese lagar, el fruto, la vid. Y había edificado una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero el verso 34 dice: cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. O sea que estamos identificando de que ese padre de familia, de que ese Señor, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, amén, le había dado, amén, a unas personas, amados hermanos, la había arrendado, afitado, alquilado, como le quiera llamar, para que la administraran. Pero en su momento él iba a venir a pedir, hermano, o a recoger los frutos que había producido ese huerto, aleluya, esa vid. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, amados hermanos, volviendo otra vez aquí al Cantar de los Cantares, gloria a Dios, dice que el Señor vino a su huerto, y dice a mi huerto porque habla de una propiedad de él. Oh hermana, esposa mía, le habla a la esposa, a la madre en este caso, se refiere a la iglesia, y le dice: era tan precioso ver que había encontrado él frutos allí de todo tipo, como lo describe la palabra. Pero cuando hablamos del huerto en el sentido espiritual,
se refiere a un lugar, hermano, cultivado, como le decía. Representa en este caso el corazón del hombre, amados hermanos. Como también representa metafóricamente el alma de cada uno de nosotros. Usted sabe que el alma es la que peca. El corazón es el que maquina los malos pensamientos. De ahí vienen todas las maldades. Amén. Y en lo cual vemos que Dios escudriña los corazones. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, lo conozco. Gloria a Dios. Entonces en este versículo muestra un momento poderoso. El amado llega al huerto y disfruta de lo que hay en él. Aleluya. Ya le describí lo que significa ese huerto. Ese huerto significa tu vida cristiana, tu vida espiritual, tu relación con Dios. Tu hogar representa esta iglesia, representa toda la iglesia en el mundo, representa la grey del Señor, representa la iglesia que Cristo viene a levantar pura y santa. A su nombre sea la gloria. Y aquí surge una pregunta clave: ¿puede Dios disfrutar de su viña o de la mía? Amén. Pero aquí nos habla donde Él viene a ese huerto, aleluya, a verlo, a recoger los frutos, como aquellos labradores después de un tiempo vino a recoger los frutos. Gloria al Señor. No vino de pronto por intereses económicos. Dijo: no, yo vengo a recoger en mi parte los frutos, amén, esa vid. Y entonces esto nos habla de un significado, hermanos, gloria al Señor, en el cual comienza a describir mi mirra. El amado vino y encontró mirra en ese huerto. Oh, gloria al Señor. Cuando hablamos de la mirra, amados hermanos, representa la amargura, el dolor, la pasión, amén, el sufrimiento. Usted ve que, gloria al Señor, la mirra habla en Apocalipsis, hermano, allí la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era una iglesia sufrida, que Esmirna significa mirra. Y usted ha leído perfectamente, conoce, amén, que era una iglesia perseguida, hermano, atribulada. Le confiscaban todos, la perseguían, amén, la tenían, hermano, allí vivía en persecución. Pero la mirra representa la pasión, la muerte de Jesús. La mirra dice que esa especie aromática, hermanos amados, para que exhalara o saliera ese olor fragante que la caracteriza, tenía que ser procesada, molida. Y entre más la molieran, la machacaran, aleluya, la molieran y la recontramolieran, más fragancia salía de ella o sale de ella. A su nombre sea la gloria. Pero era valorada, dice, en la antigüedad como el oro, la mirra, hermanos. Se usaba en la antigüedad para hacer perfumes, incienso, embalsamiento, y era utilizada como medicamento antiséptico y analgésico. Fue uno de los regalos que uno de los 3 reyes magos le trajo al niño Jesús. Amén. Dice que le trajeron ¿qué? Oro, incienso y mirra, aleluya. Y eso avisoraba o estaba profetizando de que el Señor iba a ser molido, iba a enfrentar el dolor, iba a experimentar el vituperio, amén, iba a morir por nosotros. Pero habla o simboliza la humanidad y mortalidad de Jesús, aleluya. Por eso esa iglesia de Esmirna, si usted va, por ejemplo, no lo tenía ahí, pero vamos a ir al libro de Apocalipsis, amados hermanos. Apocalipsis capítulo 3, vamos a ver, capítulo 2, gloria al Señor, verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. O sea que la iglesia de Esmirna significa mirra. Era una iglesia atribulada, eran pobres materialmente, pero entre paréntesis dice: pero tú eres rico. Y aquí Jesús hace una descripción espiritual de que aunque eran pobres materialmente y económicamente, esta iglesia no tenía influencia
política, no tenía influencia material, no era la iglesia de la prosperidad, no era la iglesia de los supuestos milagros, aleluya, no. Hermanos amados, era la iglesia sufrida, era la iglesia perseguida. Dice, tú eres rico. El mismo Jesús dijo que era rica en esfuerzo, rica en obediencia, rica en santidad, rica, hermanos, en fe, en confianza, en dependencia a Dios, porque entre más la mirra era molida, más fragancia expelía o exhalaba, no sé cómo se dice. Esa mirra representa la sangre de los mártires derramada allí en el Coliseo romano. Ese Juan Hus que fue quemado en una plaza, hermano, en una hoguera. Ese Policarpo que fue también quemado en una hoguera, aleluya. Ese William Tyndale que por traducir la Biblia al inglés, hermano, fue quemado en una hoguera. Muchos hombres fueron martirizados, escuartizados, aserrados, colgados, arrastrados, crucificados, decapitados, el mismo apóstol, por el testimonio de Jesús. Esto nos habla de la mirra, del sufrimiento, pero que delante de Dios, oh gloria, es un perfume. El diablo no le importa el sufrimiento de la iglesia, pero cuando el cristiano sufre por causa de Cristo, ¿sabe? Eso es un olor que es mirra, que empieza a subir ante la presencia de Dios, y Dios la tiene en cuenta, Dios la ama, Dios la valora. Amaba esta iglesia de Esmirna. ¿Sabe por qué? Porque Esmirna no tiene ninguna censura, iglesia. Esto habla de una iglesia, hermano. Aquí encontramos una verdad, que para ser fiel a Dios y servir a Dios, hermano, no necesitamos estar en las comodidades. No es excusa para servir a Dios cuando no estamos en las comodidades. Mire, aunque era una iglesia sufrida, servía al Dios de los cielos, era fiel. ¿Cuántos muchos creyentes cobardes, hermano, cuando viene una tribulación, cuando viene una pequeña prueba, se apartan de Dios, no quieren seguir al Señor? Porque hay gente que se le ha metido en la mente que yo solo debo servir a Dios cuando Dios me bendiga, cuando Dios me ponga en alto, cuando Dios me ponga en contítulo, cuando Dios me ponga en cargos, cuando Dios me ponga en liderazgos. Pero eso no encontramos en Esmirna. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos era una iglesia blasfemada. Y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Pero el Señor les da una promesa: no temas en nada de lo que vas a padecer. Dice, y el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Mire, esto era con cárcel, esto era persecución para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero sabe, el Señor les pedía algo: sean fieles hasta la muerte, y yo les daré la corona de la vida. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Bueno es Dios. Entonces, en ese huerto vino el amado, el esposo, y encontró mirra, o sea, sacrificio, sangre derramada, esfuerzos, aleluya, hermanos. Que eso es lo que él venía a buscar, y eso es lo que él le agrada. Por eso el tema de esta noche es: cuando Dios encuentra placer en su huerto. Cuando hablamos de placer, habla, hermano, de agradar a algo o a alguien, aleluya. Yo le puse en el subtítulo el encanto de la esposa. Sabe que la palabra encanto, hermano, mire, es agradar. Y viene, o es la cualidad de una persona o cosa que atrae, que llama la atención, deleita o fascina por su atractivo, por su belleza. Pero en este caso estamos hablando de la esposa, de la iglesia, esa belleza espiritual, esa santidad que atrae a Jesús, al Maestro. La pureza es lo que atrae a Dios, lo limpio, lo verdadero. Habla de atracción, de simpatía, de belleza que agrada mucho. Gloria al Señor. Eso habla de la atracción, del encanto de la esposa. Amén. Y eso era lo que venía a buscar el amado, el esposo, la mirra. Y habla mis aromas, dice ahí. Cuando miraba esa parte de mis aromas, simboliza la presencia de Dios.
una iglesia que estaba impregnada por la gloria de Dios. Habla también de la adoración, la aceptación de un sacrificio y el impacto espiritual de la vida de una persona, o sea, un olor grato, un perfume que representa una vida santa en obras de fe y la difusión del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, actuando como una fragancia espiritual. Aleluya. Mire, hermanos, en ese huerto él vino y encontró, aparte de la mirra, encontró otro aroma especial. Eran las aromas que ahí se reunían de varias especies aromáticas. Aleluya. Amado hermano, ¿cuántos hemos olido la canela? Todos, ¿verdad? Yo utilizo bastante la canela. En mi país hacemos una bebida que se llama la guapanela, que es agua hervida con panela y se le echa canela. Y eso es riquísimo, hermano. Nos la tomamos con leche, riquísima, a la cena. Ustedes yo creo que no saben qué es eso. Pero los colombianos, pregúntale a un colombiano, ¿usted ha tomado guapanela con pan? Claro que sí, yo lo he tomado. Aguapanela caliente para el frío, para un dolor de cabeza, hermano. Amén. Y la canela tiene un olor exquisito, riquísimo, ¿verdad? Que atrae, amados hermanos. Pero miren, en ese orden de ideas, segunda de Corintios 2:16, ¿qué nos dice la palabra? Segunda de Corintios 2:16 dice, o vamos a leer, gloria al Señor, el 15, el 14, más a Dios gracias, segunda de Corintios 2:14, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, oiga, ¿a quién se refiere Pablo? Nosotros, la iglesia, dice. Amén. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mire, ese olor habla, amados hermanos, de algo que se caracteriza, hermano, ese huerto, que huele a rico, huele a bueno. Amén. Usted ve que de pronto hay personas que usted se le acerca y tienen un mal aliento, ¿verdad? Con todo respeto lo digo. Yo en una ocasión me acerqué a un león que lo tenían encerrado en una jaula, en un circo, hermanos. Y ese león, hermano, olía de todo, a putrefacto. Ese animal, esa fiera encerrada en esa jaula, los orines, la saliva de esa bestia salvaje, olía a putrefacto. Amén. Que casi me desmayo, hermanos. Amén. Pero como también de pronto hay personas que usted se le acerca y huelen a rico, usan un buen perfume, ¿verdad? Solo pongo un ejemplo físico, no lo tome a mal. Y eso, si lo llevamos al plano de la vida espiritual, amén, Pablo está diciendo que en todo lugar, por medio de nosotros, o sea, de usted y de mí que somos la iglesia, se manifiesta el olor de su conocimiento. O sea que todo cristiano debe oler a Cristo. La pregunta que yo le hago, ¿a qué huele usted? Amén. ¿Huele a santidad? ¿Huele a Cristo? ¿Huele a obediencia? Amén. Porque, hermanos, Satanás no huele nada rico. Satanás es un vástago abominable, es un monstruo destructor. Aleluya. Y dice, para que en todo lugar se manifiesta el olor de su conocimiento, o sea, la predicación del evangelio, porque para Dios, oiga lo que es la iglesia, oiga lo que era ese huerto del capítulo 5 del Cantar de los Cantares, verso 1, para el amado que es Cristo, éramos ¿qué? O para Dios somos olor grato, amados hermanos, de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida eterna. Aleluya. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? A su nombre sea la gloria para siempre. Alabe a Dios. Gloria al Señor. Entonces, encontró las aromas. Hermano, ese aroma es el buen testimonio. Amén. Eclesiastés nos habla que dice que
mejor es el buen nombre que los buenos ungüentos. Aleluya. Amén. Y que mejor es la buena fama, amados hermanos, el buen nombre, la buena reputación. Mire que aquí nos habla a continuación y dice: encontró también, he comido. Él recogió la mirra, las aromas, gloria al Señor. Pero también, amados hermanos, por eso el Señor está viendo nuestro impacto. Ese aroma es el testimonio del evangelio a quien lo estamos dando a conocer. Si usted es cristiano o cristiano, usted lleva el aroma de Cristo. ¿Cuál es el aroma? El aroma de su conocimiento. Amén. Pablo nos habla de que nosotros somos cartas leídas. Amén. Yo en una ocasión, para honra y gloria de Dios, me fui a un lugar y alguien me miraba y me miraba y me miraba, y yo me hacía así, el que no lo estaba viendo, pero esa persona me miraba, era un hombre, un muchacho. No era porque estuviera enamorado de mí, que el Señor reprenda al diablo, pero después me lo hice amigo y hablamos. Y decía, yo sí lo quedaba viendo, y yo decía, pero este muchacho es como alguien importante, es como un profesional, pero algo es como evangélico, por la forma de vestir, por la forma de comportarse. Cuando yo le dije, no, es que yo soy cristiano evangélico, dijo, de razón que yo estaba que meditaba y meditaba, pero algo tiene que ser, hermano. Es decir, que la gente en usted y en mí mirarán, olerán el conocimiento que hay en nosotros de parte de Dios, hermano. O sea, el testimonio, la vida, ¿qué tanto usted testifica de Jehová? Entonces, ahí sigo avanzando, amados hermanos. Dice que viene y come, he comido mi panal. Aquí viene el Señor, el amado, a comer del panal. ¿Usted sabe qué es un panal? ¿Quién sabe qué es un panal? ¿O se ha encontrado un panal, hermano Marcelo? ¿Qué es un panal? Amén. Donde las abejas construyen la miel. Yo sí he encontrado muchos panales. Amén. Las abejas hacen colmenas o panales, o hacen unas choroticas, unas botijitas, y esas botijitas usted las rompe y chorrea la miel, hermano. Por los brazos se le viene uno la miel. Amén. Yo sí he encontrado un panal. Gloria al Señor. Nosotros hemos castrado abejas. Hay abejas venenosas que pican, las africanas, pero está la abeja mansita, la amarillita, que esa usted le saca la miel y no lo pica, no tiene ponzoña. Gloria al Señor. Y entonces dice, he comido mi panal y mi miel. Cuando habla de panal, oiga esto, simboliza las palabras amables, aleluya. Las palabras agradables y sabias que traen dulzura al alma y salud al cuerpo. La Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada que hieren, pero mala lengua de los sabios son que medicina, aleluya. Que en la boca del justo, ¿qué hay? Sabiduría. Por eso, hermano, usted y yo debemos hablar lo bueno. La boca del justo, dice los proverbios, que se caracteriza por edificar, gloria al Señor. Por eso una palabra bien dicha, hermano, consuela a una persona afligida. Pero una palabra mal dicha puede herir, puede ofender, aleluya. Por eso Dios nos ha llamado a nosotros. Y aquí habla de ese panal que simboliza, mire lo que dice Proverbios 16:24. Andiamo a vedere, como dicen aquí. Vamos a ver 16:24, ¿qué dice la palabra? Panal de miel, ¿qué son? Oh, los dichos suaves. Esa suavidad del alma solo la da Cristo cuando nos la ha lavado con su sangre. Porque un hombre sin Cristo habla necedades, habla sandeces, habla lisuras, habla maldiciones, solo se lamenta, aleluya. Hay gente que si calienta el sol, maldice al sol. Oh, gloria, si no sale el sol y hace frío, maldice al frío. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Que debemos hablar la palabra sazonada con sal. Nuestro hablar sea sazonado con sal. Que solo hablemos la palabra que sea necesaria para edificar, gloria al Señor.
Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, los buenos hábitos. Aleluya. Entonces, ¿qué dice? Mira, amados hermanos, ahí dice el 23, aunque dice, el corazón del sabio, que es el huerto, amén, hace prudente su boca, amén. O sea, si usted y yo tenemos un corazón sabio, amados hermanos, ese huerto es sabio. Hay allí ese panal de miel, hermano, habla de sabiduría. Dice que el corazón del sabio hace prudente la boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad que al alma y medicina para los huesos, amados hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Medicina para los huesos. Gloria al Señor para siempre. Dice la Biblia que un corazón alegre constituye buen remedio, aleluya. En otras palabras, un corazón afable, un corazón alegre, regocijado, es vida para la carne física. Por eso, hermano, una persona afligida, estresada, angustiada, le da un ictus, un derrame cerebral, se muere, vive afligido. Pero dice que un corazón alegre, hermano, se constituye en salud, en vida para la carne. Por eso, hermano, debemos vivir la vida cristiana con gozo, con alegría. Es cierto que hay pruebas, pero ¿para qué es la fe? La fe es para tener calma en medio de la tormenta, hermanos. Porque entonces de nada le serviría, o para qué estuviera usted en este camino de la fe si no tiene la fe, la fortaleza en Dios. Mejor no es estar nada entonces. Pero hay gente que es lo contrario, viven desesperados, viven angustiados. ¿De qué Dios me está hablando? ¿De qué Dios? Aleluya. Del Dios de las preocupaciones, el Dios de las dolencias, de las angustias. A su nombre sea la gloria. Pero dice, gloria al Señor, que esa aroma, amén, ese panal simboliza esas palabras amables que son saludables. Representa la sabiduría divina, la dulzura de las enseñanzas de Dios. Por eso la palabra es como miel, amén, al paladar. ¿Qué profeta fue Daniel, verdad? Que dice, Dios le dice que cogiera el rollo, el librito y se lo comiera. Y dice que al principio fue como amargo, pero dice que cuando cayó a su estómago, lo digerió. Dice que eso se le convirtió como en dulzura, como miel al paladar, aleluya. Porque sus palabras son dulces, aleluya. Eso habla de la sabiduría, aleluya. Por eso, hermanos, consumir este pan, consumir la palabra, hermano, eso nos trae alivio, nos trae salud, nos trae, hermano, una fresqueza a nuestra vida, hermanos. Pero si usted no interactúa con la palabra, usted vivirá más amargo que un limón, amado hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces miramos que habla de las enseñanzas de Dios, la amabilidad y el trato personal. Amén. Habla también que se considera algo superior a la miel, común por su pureza y frescura, calidad de las palabras del justo. Mire lo que dice Proverbios 10:20. Vaya conmigo, por favor. Proverbios 10:20 dice: plata escogida es la lengua del justo. Plata escogida, o sea, habla con palabras justas. Mas el corazón de los impíos es como nada, aleluya. Eso dice Proverbios 10:20. El verso 21 dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Gloria a Jesús. ¿Qué sigue diciendo el verso 32 o el 31? Mire lo que dice: la boca del justo producirá sabiduría, aleluya. En ese huerto había sabiduría, aleluya. Ese panal estaba allí. Qué lindo, amados hermanos, que la vida suya y mía, que su hogar sea un panal ante la presencia de Dios. Que el maestro venga a buscar ese panal y se deleite. Encuentre mirra en su hogar, oración, sacrificio, fidelidad a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar del ataque allá en el trabajo. Porque usted ve que los cristianos, hermanos,
muchas de las veces en cualquier parte que llegamos, hermano, el diablo nos hace la guerra, ¿verdad? Tal vez con ese jefe de trabajo, ese compañero ofensivo de trabajo fastidioso, hermano. Nos tienen como cosas extrañas, amachama. Amados hermanos, todo eso es persecución. Porque si bien es cierto, nosotros los cristianos, hermanos, no podemos encajar en este mundo pecador. Amén. Y entonces dice ahí que la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Mire, qué bonito es que el maestro, el amado, vino a ese huerto y encontró ese panal que sabía o que sabían hablar lo que le agradaba a Dios. Mire que el Señor se agrada de nuestro hablar, amados hermanos. Por eso Pedro, cuando llevaron al Señor allí para el concilio, lo prendieron y lo llevaron allí al pretorio para juzgarlo. Dice que Pedro lo seguía de lejos y dice que se sentó allí con los alguaciles, hermano, para calentarse del frío. Y dice, oiga, le dice una muchacha, una criada, le dice, usted era uno de los que andaba con Jesús, ¿verdad? Y dice que Pedro negó, aleluya, por 3 ocasiones negó. Y dice, es que tu manera de hablar se lo descubre a usted, se te descubre con su manera de hablar. Cuando la gente mira en nosotros que nosotros no nos prestamos para los chistes verdes de doble sentido, para lisuras, para groserías, hermano, para hablar de las mujeres, amén, hablar de cosas de mentiras, de vicio, de perversidades, la gente ya sabe, ay, este es diferente. Este quién sabe qué será, será cristiano o extraterrestre. Pues a la verdad nosotros sí somos extraterrestres, porque es que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, iglesia. Estamos en el mundo, pero del mundo no somos. No hacemos lo que le agrada al mundo, hacemos lo que le agrada a Dios. Y eso es lo que vino a buscar ese amado, ese esposo en ese huerto, aleluya. Vino a buscar frutos exquisitos, de máxima calidad, de máxima aroma, aleluya. Por eso la vida cristiana debe ser una vida, hermano, que no se apague. Amén, hermano, porque si usted y yo nos apagamos, dejamos de dar el incienso, dejamos de exhalar, amén, de dar el aroma, aleluya. Ahorita voy para otra parte. Entonces, dice ahí la palabra, vamos a ver en el 15:4, más adelantico, amados. Gloria. Dice la Biblia, mire, a ver, 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mire esto. Mas la boca de los necios hablará sandeces, tonterías. Oh, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a malos y a buenos. La lengua pasible es árbol de vida, o sea, la lengua que responde con calma, con tranquilidad, de buen modo, aunque lo provoquen, hermanos. Amén. ¿Cuántas veces dentro del hogar de pronto usted ha tenido altercados con su esposa, con su esposo, con sus hijos? Y se han gritado hasta mico de que se van a morir, ¿verdad, hermano? Pero eso no ese huerto ya está exhalando un olor a feo, a olor a alcantarilla, a putrefacto. Pero hermano, Dios nos ha llamado a oler a rico. Por eso usted, antes de venirse a la casa de Dios, usted no se va a venir sucio o sucia, sudado del trabajo, oliendo a mal, no. Usted se pega un baño en esa ducha, hermano. Amén. Se lava con champú, se quita el mugre, el polvo, el sudor, lo feo que huele, y se viste bien elegante con la mejor ropa y lavada y planchada y oliendo a aromatizador de ese. ¿Cómo es que le dicen acá? Amorvidente le dicen acá. Amén. Y viene oliendo a rico, hermano, porque se va a presentar ante la presencia del rey. ¿O quién le va a gustar ir a una cita importante o venir a la casa de Dios a un evento importante mal vestido, oliendo a mal? Nadie, hermano. Pero eso es lo que, si lo llevamos al contexto de la vida espiritual, Dios quiere que olamos a rico ante su presencia, hermanos. O sea, hablo en términos espirituales. Entonces, la lengua pasible es árbol de vida, o sea, edifica, mas la perversidad de él ya es quebrantamiento de espíritu, aleluya. Entonces el amado llega al fruto y disfruta de lo que hay en él. Mire, por eso el Señor se goza en medio de su pueblo, hermano.
De hecho, Dios mandó a erigir el tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Es lo que Dios ha deseado desde que creó a Adán y a Eva. Dios lo puso en el paraíso. Y dice la Biblia que en el comienzo Adán, Dios estaba ahí en el paraíso con Adán, amados hermanos. O sea, Dios, su presencia estaba en el huerto del Edén. Porque Él se paseaba y cuando el hombre peca, Él lo llama. Y Adán ya se había escondido y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Porque era que Dios vivía en ese huerto. La presencia de Dios estaba ahí, qué lindo. Por eso Dios habitó en el tabernáculo de reunión, en medio de Israel. Y en medio de la iglesia Dios habita, aleluya. Y Dios habita en medio de su hogar, en medio de su corazón. Si usted y yo hacemos lo que a Dios le agrada. Qué lástima que el tiempo se nos va. Entonces, de esa mirra y aromas aprendemos que se refiere al carácter, la adoración, la entrega, el esfuerzo, el sacrificio. ¿Cuántos hombres y mujeres se entregaron por la causa de Cristo, hermanos? Hasta la muerte, su sangre. Esa miel habla del fruto espiritual, del gozo, de la madurez. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver otra vez de nuevo. Espérame un momentico, mi hermanito. El piano. Gloria al Señor. Entonces vamos a hablar, termino hablando con la miel y de resto lo dejo para la próxima. Dice: ahora mi miel, aparte de que viene por mi panal, porque panal habla de plural, de varios panales. Ahora, ¿qué contiene el panal? Pues miel. En el panal lo que se va a encontrar es miel. O sea que el panal es como la cubeta, o sea, donde se deposita la miel. Es como la vasija, el instrumento. Gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano: depositar Él su presencia, su palabra, su sabiduría en la vasija nuestra, aleluya. Pero habla de la miel y sabe que la miel representa la abundancia, la dulzura de la palabra de Dios. De hecho, Dios, cuando le da la promesa de llevarlos a la tierra de Canaán a los israelitas, les habla de la tierra que produce leche y miel. Era tierra rica, bendita y prosperada en abundancia. La tierra de la leche y miel. ¿Sabe? En mi país yo nunca he visto más un árbol de esos. Yo recuerdo, yo estaba pequeño en el año por allá 91, 92. Yo era un niño. A mi papá y a mi padre, a mi madre los hablaron o los llevaron para un trabajo en una hacienda, en un hato que llaman. Un hato donde hay mucho ganado, bestias, bueno, y tienen que ir a trabajar allá. De gente rica. Y entonces yo era pequeño, yo correteaba. Amén. Y entonces allá en ese hato, se llamaba el hato el Berlín. Amén. La capital de Alemania es Berlín. Y ese hato allá se llama el Berlín. De hecho, por ahí tengo unas fotos. Como después de 20 puntos años volví en el 2014 a ir a ese lugar. Amados hermanos, y allá, y cuando yo voy, yo fui y busqué un árbol que se llamaba lechemiel. El árbol ya no estaba ni los troncos. Yo dije, este árbol lo cortaron, se secó. Pero me acuerdo en ese tiempo que ese árbol echaba como racimos de uva. Y ese árbol, las pepitas eran amarillas. Y usted las rompía con el diente y salía pura leche y miel. Era algo riquísimo esa fruta. Leche y miel. Salía leche pero como una miel amarillita revuelta. Y eso eran ricos los lechemieles. Yo me imagino, hermano, si lo llevamos al sentido espiritual, la miel habla o representa la dulzura, hermano, de la palabra de Dios, la sabiduría, la bendición divina. Simboliza la bondad de Dios, la elocuencia, shama, la virtud. Se usa como metáfora, amén, metafóricamente. Las palabras amables que sanan el cuerpo representa el equilibrio entre la dulzura de la sabiduría y la humildad necesarias para encontrar o que se deben encontrar en la vida del creyente diariamente. O sea, en usted y en mí debe haber miel.
¿Sabe que aquí cuando el esposo alaba a la esposa dice que debajo de su lengua hay qué? En esa amada, miel. Sus besos saben a miel. Debajo de su lengua hay miel, leche. O sea, habla de una mujer sabia, una mujer que edifica la casa, que no habla tonterías, que no vive regañando al marido, criticándolo. Amén. Gloria al Señor. Pero habla de una iglesia que ama a Dios, que está limitada solo o solo se limita a hablar la palabra. Por eso dentro de la iglesia no debe caber el chisme, la murmuración, hermanos. Todo eso destruye. Pero el amado viene y busca en ese huerto y encuentra miel y ¿qué hace los osos cuando encuentran la miel? El oso se la come porque él se deleita. De hecho, la Biblia del Cántaro, la Reina Valera 1602, amén. Esa Biblia del Cántaro, hermano, estaba representada por un oso, o es la 1502, la Biblia del oso, perdón. Esa Biblia del oso está representada en la figurita de un panal de miel y un oso comiéndose la miel, que hablaba de la tipología, hermano, del creyente con la palabra. Amados hermanos, si Dios viniera a su huerto, encontraría miel, sabiduría, temor, fortaleza, madurez en la palabra, en el uso de la palabra. Si Dios viniera, Cristo, a su huerto, encontraría la mirra del sacrificio, de la abnegación, de la entrega. Encontraría las aromas de todo tipo el Señor. Sería que el Señor, si viniera a su vida, a su huerto, encontraría para comer y deleitarse en ese panal de miel. ¿Cuántos han probado la miel? Yo he probado la miel miles de veces. Es riquísima, ¿verdad? Ya le arde uno aquí porque es antiséptica, pero es deliciosa. Allá en mi país hay un animalito que se llama los ositos meleros. Los ositos meleros son pequeñitos, ellos se trepan a los árboles y a ellos les encanta la miel. Donde hay un panal de miel, allá se meten y se trepan en esos palos y tienen tremendas uñas para agarrarse. Y se comen la miel, les encanta, se deleitan. Y ese es tipo del creyente que se deleita en la palabra. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto hace que no se deleita en la palabra del Señor, hermano? Ojo ahí. El Señor nos habla en esta noche. Hay que volver a deleitarnos en la presencia de Dios, a deleitarnos en la palabra, iglesia. Hay que dejar la mortandad, la sequedad espiritual, la rutina espiritual. Que Dios nos ayude. Entonces, mire que habla de, o simboliza esa miel, hermano, de esa bendición, de esa presencia. Gloria al Señor. Yo en esta noche le invito, amado hermano, ya me queda la mitad, el vino, la leche, amén. Pero en esta noche le invito a que se ponga de pie. Cuida tu vida interior, tu huerto secreto, ¿cómo está? ¿Cómo está el huerto secreto? ¿Cómo está el huerto de su matrimonio? ¿Será un matrimonio ya